Sacad a esta pobretona de mi fiesta. La orden de Eduardo resuena sobre la música, cortando el aire cargado de perfume caro y risas forzadas. El murmullo de las copas de champán se congela. Allí, en medio del lujoso salón, está Ana, su hermana, con un vestido sencillo y un pequeño regalo envuelto a mano temblando en sus dedos. Eduardo, el heredero radiante, da un paso y le da un empujón despectivo con su zapato de diseño, haciendo que el regalo caiga al suelo de mármol con un ruido sordo. Un silencio denso y cómplice se apodera de los invitados, que desvían la mirada, convirtiéndose en estatuas de indiferencia. Solo su madre, en un rincón, no aparta los ojos. Su rostro no refleja sorpresa, sino un dolor antiguo, casi resignado. Aquella humillación no era el final, sino el prólogo de una tormenta a punto de desatarse. ¿Qué opinas de una actitud así? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Déjanos tu comentario, dale a me gusta y suscríbete para no perderte cómo termina esta historia. El eco de la orden de Eduardo se disuelve lentamente, absorbido por los gruesos cortinajes y las alfombras persas. La música, una melodía de jazz suave y pretenciosa, intenta reanudarse titubeante al principio, como un corazón que vuelve a latir tras un susto. Los camareros reanudan su danza silenciosa, ofreciendo canapés que nadie desea, y el murmullo de las conversaciones regresa, aunque forzado, teñido de una incomodidad palpable. Los invitados, cómplices de la humillación, ajustan sus corbatas y alisan sus vestidos, buscando refugio en la normalidad, en la burbuja de champán que vuelve a subir en sus copas. Pero el recuerdo de Ana, de pie y sola en medio del salón, es una mancha que no se puede limpiar. Para entender la profundidad de esa herida, hay que retroceder en el tiempo, a un pequeño apartamento en un barrio obrero, donde las paredes olían a guiso y a esfuerzo. Ana, con apenas 12 años, ya era la guardiana de la casa. Su padre se había marchado hacía mucho, dejando un vacío y una pila de deudas. Su madre, Elena, encadenaba turnos de limpieza en oficinas y casas ajenas, llegando a casa con el cansancio grabado en el rostro y el olor a lejía en las manos. Mientras otros niños jugaban, Ana aprendía a estirar el dinero, a remendar uniformes y a cuidar de su hermano pequeño, Eduardo, un niño de ojos grandes al que le prometía cada noche que todo iría bien, que ella nunca le fallaría. Sacrificó excursiones del colegio para comprarle los lápices de colores que él quería, renunció a sus clases de baile para pagarle las de fútbol. Su adolescencia fue un borrón de trabajos a tiempo parcial y responsabilidades de adulta. La música del salón de fiestas sube de volumen, un intento desesperado por ahogar la tensión. Eduardo ahora ríe a carcajadas con un grupo de amigos. Su mano adornada con un reloj carísimo descansa sobre el hombro de uno de ellos. Su risa es fuerte, segura, la risa de alguien que nunca ha conocido el miedo a no llegar a fin de mes. Su mundo se construyó lejos de aquel apartamento. Cuando Elena se casó de nuevo con un empresario adinerado, la vida de la familia se partió en dos. Eduardo, pequeño y moldeable, fue absorbido por ese nuevo universo de colegios de élite, vacaciones en el extranjero y la constante lección de que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria y los apellidos de sus amigos. Le enseñaron a avergonzarse de su origen, a ver la sencillez de Ana no como una virtud, sino como un fracaso, una prueba viviente del pasado que su padrastro se esforzaba por borrar. En un rincón del salón, Elena observa la escena con una quietud de mármol. Su dolor no es solo por la humillación de su hija, sino por su propia impotencia, una cadena que ella misma ayudó a forjar. Recuerda las noches en que le insistía a Ana que debía dejar que Eduardo volara alto, que no lo anclara a sus ideas de pobre. Ella misma le compró a Eduardo su primer traje de marca, mientras a Ana le decía que su viejo abrigo aún podía aguantar otro invierno. Elena eligió un bando creyendo que aseguraba el futuro de uno de sus hijos, sin darse cuenta de que estaba sacrificando el alma del otro
y la suya propia. El silencio de los invitados es un espejo de su propio silencio a lo largo de los años. El pequeño regalo de Ana sigue en el suelo, junto a una mancha de vino que alguien ha derramado en su nerviosismo. Un camarero se acerca, duda un instante y decide ignorarlo, rodeándolo como si fuera un obstáculo insignificante. Pero ese paquete no es solo un regalo, es un símbolo. La memoria de Ana viaja más atrás, a un instante fugaz y borroso que lo cambió todo. Un pasillo de hospital, blanco y aséptico, el llanto ahogado de su madre, un médico con cara de circunstancias y unos papeles sobre una mesa. Ella era solo una niña, pero entendió el peso de la palabra que escuchó, una palabra que selló un pacto de silencio y sacrificio, un secreto que unía a su madre, a su nuevo padrastro y al frágil futuro de su hermano de una manera que nadie en esa fiesta podría imaginar. La humillación de esa noche no era un ataque gratuito. Era el pánico de Eduardo a que ese pasado, encarnado en la figura de su hermana, volviera para reclamar una verdad que llevaba años enterrada. Eduardo, bañado por la luz de un foco que antes iluminaba al cantante de jazz, levanta su copa de champán. El murmullo se extingue por completo. Su sonrisa es amplia, pulida, pero sus ojos no sonríen, son dos esquirlas de hielo. Amigos, familia, comienza. Su voz amplificada resuena con una falsa calidez. Gracias por estar aquí, por celebrar conmigo no solo un año más, sino el éxito, el triunfo que se consigue con esfuerzo, con ambición y sobre todo, sabiendo dejar atrás lo que te lastra. Hace una pausa dramática y su mirada se desliza por encima de las cabezas de los invitados hasta clavarse en Ana. El queixo erguido, la postura de un rey en su corte. Veréis, en la vida hay dos tipos de personas, las que construyen rascacielos y las que se quedan en la acera mirando hacia arriba, quejándose del sol que les tapan. Yo aprendí pronto que para volar hay que soltar el peso muerto. Algunos invitados ríen nerviosamente, una risa que suena a cristales rotos. Otros miran sus copas, sus zapatos, cualquier cosa que no sea el rostro de Ana, que permanece inmóvil en el centro de la atención no deseada. Ella sigue allí. Sus manos, antes temblorosas, ahora están apretadas en puños a sus costados. El vestido sencillo parece una armadura. Su respiración es lenta, controlada. Cada insulto velado de Eduardo no la quiebra, sino que la solidifica, como el acero templado a golpes. Eduardo da un paso al frente del pequeño escenario. Algunos confunden la lealtad con el ancla. Creen que recordarnos de dónde venimos es una virtud. Pero yo os digo, su voz se vuelve confidencial, como si compartiera un gran secreto de negocios, que el único pasado que importa es el que te impulsa, no el que te avergüenza. La pobreza no es noble, amigos, es una enfermedad, y hay que vacunarse contra ella. Señala con la copa en dirección al regalo que yace en el suelo. Y sobre todo, hay que aprender a diferenciar un gesto de cariño de una limosna. La humillación es ahora un espectáculo. Eduardo se deleita en ella, la saborea. Así que, como lección de vida para todos, recordad, rodeaos de éxito, aspirad a más, y si alguien de vuestro pasado intenta recordaros vuestros días de barro, se encoge de hombros con un desdén teatral. Simplemente, ayudadle a encontrar la puerta. Hace un gesto sutil con la cabeza hacia dos hombres de traje oscuro que están junto a la entrada. No es una orden directa, pero la amenaza flota en el aire, densa como el humo de un puro. En ese instante, Elena se mueve. Su parálisis se rompe, no dice una palabra. Con la espalda recta y una dignidad que no ha mostrado en años, se da la vuelta y camina con paso firme hacia la salida del salón. No mira a su marido, ni a Eduardo en su pedestal de arrogancia. Su mirada solo se cruza por un segundo con la de Ana, y en ese cruce de miradas hay un universo de disculpas, promesas y una decisión irrevocable.
El portazo del salón al cerrarse tras ella es más sonoro que cualquier aplauso. La ausencia de Elena crea un nuevo vacío, una pregunta que nadie se atreve a formular. Todos los ojos, incluidos los de un desconcertado Eduardo, se vuelven hacia Ana. Los guardias de seguridad dan un paso vacilante hacia ella. El silencio es absoluto, expectante. Este es el momento, el punto de quiebre. Ana levanta la vista y por primera vez esa noche, una expresión nueva cruza su rostro. No es dolor ni rabia, es poder. El poder de quien sostiene el detonador. Abre la boca y el mundo entero parece contener la respiración esperando la explosión. Ana no dice nada. En el silencio atronador que ha dejado la salida de su madre, ella es el único punto de anclaje de todas las miradas. Los dos hombres de seguridad, ahora indecisos, esperan una señal de Eduardo que se ha quedado congelado en su pedestal, desconcertado por una variable que no entraba en su guión. Pero Ana no les da el gusto del escándalo. Con la misma calma con la que su madre se ha marchado, se da la vuelta y camina hacia la misma puerta. No corre, no huye. Su paso es deliberado. Cada pisada sobre el mármol es una declaración de intenciones. Cruza el umbral y deja atrás el murmullo que resurge a sus espaldas, un oleaje de cuchicheos y especulaciones. El pasillo exterior está bañado por una luz tenue y al fondo, a través de un ventanal, se adivina la silueta de un pequeño jardín iluminado por farolillos discretos. Allí está Elena de espaldas, abrazándose a sí misma como si tuviera frío, aunque la noche es cálida. Ana se acerca en silencio. El sonido de sus zapatos baratos es casi imperceptible sobre la piedra del sendero. Se detiene a un par de pasos de su madre. La música de la fiesta llega hasta allí, pero distorsionada, como un recuerdo lejano. Elena no se vuelve, pero sabe que está ahí. «No tenías por qué irte», dice Ana, su voz apenas un susurro que no pretende acusar, sino constatar un hecho. Elena tarda un momento en responder. Su cuerpo tiembla ligeramente. Sí que tenía», responde al fin girándose lentamente. Su rostro no está bañado en lágrimas, pero sus ojos contienen todo el llanto de una vida. Hace 20 años que tenía que haberme ido de esa mentira. El espacio entre ellas es un abismo de silencios, de palabras no dichas, de sacrificios ignorados. «¿Te acuerdas?», pregunta Ana, y su voz abre una grieta en el tiempo. «¿De las noches en el hospital? El olor a desinfectante. Tú me leías cuentos sentada en el borde de la cama para que no tuviera miedo». La mención del hospital hace que la máscara de Elena se desmorone. Una lágrima solitaria se desliza por su mejilla. «Miedo», repite con la voz rota. «Tú nunca tuviste miedo. La que temblaba era yo. Tenía tanto pánico de perderle». Ana niega con la cabeza, una leve sacudida. «Yo no. Sabía que era lo que tenía que hacer. Tú me dijiste que era la única forma de que su corazón siguiera latiendo». La frase queda suspendida en el aire, cargada de un significado que va más allá de una simple metáfora. La verdad, el secreto que las une y las separa, empieza a tomar forma en la penumbra del jardín. Elena da un paso, cerrando una parte de ese abismo entre ellas. La culpa la consume. «Te pedimos el mayor sacrificio que una hermana puede hacer», dice, y su voz es la confesión más dolorosa que ha pronunciado jamás. «Le diste una parte de ti, literalmente. Le salvaste la vida. Y a cambio, nosotros te pedimos que te hicieras invisible, que fueras un fantasma para que él pudiera olvidar, para que nosotros pudiéramos fingir que éramos una familia perfecta, comprada con el dinero de un hombre que quería un heredero sano, sin un pasado de enfermedad y pobreza. El alivio de la confesión es tan devastador como la propia culpa». Se mira las manos, las mismas que un día acariciaron la frente febril de sus 2 hijos en un hospital público. «Perdóname, Ana. Perdóname por mi cobardía, por dejar que se convirtiera en un monstruo que desprecia la sangre que corre por sus venas.
la misma sangre que tú limpiaste para él. Cada vez que le miro presumiendo de su éxito, me avergüenzo, porque su vida está construida sobre tu sacrificio y mi silencio. Por primera vez, la emoción quiebra la serenidad de Ana. No es rabia, es una profunda tristeza. Avanza el último paso que las separa, y con una delicadeza infinita, toma la mano de su madre. El contacto es eléctrico, un puente sobre años de distancia. «No has fracasado, mamá», dice, y la palabra mamá suena extraña y poderosa, reclamando un vínculo que la riqueza y la vergüenza habían intentado enterrar. Aún no. Todavía estás a tiempo de elegir qué clase de madre quieres ser. Elena levanta la vista, encontrando en los ojos de su hija no un reproche, sino una fuerza que creía perdida. La fuerza de la niña que no tuvo miedo en la cama de un hospital. Él no va a escribir el final de esta historia, continúa Ana, su voz firme, su mano apretando con suavidad la de su madre. Ni su dinero, ni sus amigos, ni su arrogancia. Esta historia es nuestra. Elena asiente, una y otra vez. Las lágrimas ahora fluyen libremente, pero ya no son de vergüenza, sino de una dolorosa liberación. Ana tira suavemente de su mano, girándola hacia las luces y el ruido del salón. «Vamos a entrar, juntas». La puerta del salón se abrió con un suave gemido, y el murmullo expectante se cortó de golpe. No hizo falta que nadie anunciara su regreso. La presencia de Ana y Elena caminando juntas, una al lado de la otra, fue suficiente para congelar cada copa a medio camino de los labios, para detener cada conversación a media frase. El único sonido era el eco de sus pasos sobre el mármol pulido, un ritmo lento y deliberado que avanzaba hacia el pequeño escenario donde Eduardo, pálido y furioso, aún sostenía el micrófono. Él hizo un gesto a los guardias de seguridad, pero esta vez ellos no se movieron. Miraron a Elena, la matriarca, y su presencia al lado de Ana era un escudo invisible y una contraorden silenciosa. Ana subió los 2 escalones del escenario. No temblaba. Sus ojos se encontraron con los de su hermano, y en ellos no había súplica, sino una calma desoladora. Extendió la mano no para agredirle, sino para tomar el micrófono. Eduardo, por un instante, se aferró a él, pero la determinación en la mirada de su hermana era un poder contra el que no podía competir. Lo soltó como si quemara. Un leve acople resonó en la sala, el chirrido de la verdad abriéndose paso. «Buenas noches», dijo Ana, y su voz, clara y sin adornos, llenó cada rincón del salón. No era una voz de víctima, sino la de alguien que va a poner fin a una larga noche. Eduardo ha hablado de éxito, de dejar atrás el lastre, y tiene razón. Es importante saber qué te ancla y qué te da alas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Cuando éramos niños, Eduardo, yo te leía cuentos para que no tuvieras miedo de la oscuridad. Te preparaba la merienda, te defendía en el patio del colegio. No porque fuera mi obligación, sino porque te quería, porque eras mi hermano pequeño, y mi único deseo era que crecieras fuerte y feliz. Ese amor para mí nunca fue un lastre, fue mi motor». Su mirada se movió del rostro contraído de Eduardo hacia la multitud silenciosa. «Esta noche, él ha despreciado un regalo que le hice con mis propias manos. Me ha llamado pobretona y ha ordenado que me echaran. Ha pisoteado no solo un objeto, sino el recuerdo de cada uno de esos sacrificios. Ha intentado borrar la verdad de quiénes somos. Y la verdad es que la dignidad no se compra con trajes a medida, ni se mide en metros cuadrados de una mansión. La dignidad es lo único que nos queda cuando nos quitan todo lo demás». Eduardo, recuperando el aliento, intentó arrebatarle el micrófono. «Basta ya de tonterías. Está montando este circo porque está celosa. Es una resentida que no soporta ver que yo he triunfado y ella se ha quedado estancada en el mismo barrio miserable del que yo conseguí escapar». Pero su voz sonaba hueca, desesperada.
Ana no le miró. Siguió dirigiéndose a la sala, su voz ganando en firmeza. Eduardo dice que la pobreza es una enfermedad, quizás. Pero hubo un tiempo en que él tuvo una enfermedad real, una que le debilitaba el corazón, una que el dinero de nadie podía curar. El silencio se hizo aún más denso, casi irrespirable. El rostro del padrastro de Eduardo se tornó ceniciento. Elena, al pie del escenario, asintió levemente con los ojos llenos de lágrimas. Los médicos dijeron que necesitaba un milagro, y ese milagro no llegó de una cuenta bancaria, llegó de un pacto de silencio. Llegó de una hermana que le dio, literalmente, una parte de su vida para que él pudiera tener una. La vida que hoy presumes, Eduardo, la fuerza con la que me has humillado, la sacas de un corazón que late gracias a mí. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Eduardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran golpeado. «Tú no eres mejor que yo por tener más dinero», concluyó Ana, su voz ahora serena, casi compasiva. «Pero yo soy más rica que tú, porque sé que mi valor no depende de la aprobación de nadie. Mi valor está en la cicatriz que no se ve, pero que llevo con orgullo». Dejó el micrófono sobre una pequeña mesa. El golpe sordo fue el punto final. Un hombre mayor en la primera fila comenzó a aplaudir, un aplauso lento y solitario que fue seguido por otro y luego otro. No fue una ovación, sino un murmullo de respeto, el sonido de la conciencia colectiva despertando. Muchas cabezas se inclinaron avergonzadas. Eduardo miró a su alrededor, buscando un aliado, pero solo encontró rostros que se apartaban. Ana bajó del escenario, ignorando el aplauso y las miradas. Se acercó a su madre y, sin decir una palabra más, la rodeó con sus brazos. Y en ese abrazo, en medio del silencio atronador de la fiesta arruinada, se selló el verdadero pacto, no uno de secretos y vergüenza, sino de dignidad recuperada. Eduardo, solo en su escenario, rodeado de su riqueza, nunca había parecido tan pobre. La brisa de la madrugada se sentía extrañamente limpia en sus rostros cuando Ana y Elena salieron del asfixiante lujo del hotel. La ciudad, a esa hora, era un gigante dormido, indiferente al drama que acababa de implosionar en uno de sus salones más exclusivos. El viaje de vuelta a casa, en un taxi silencioso que cruzaba calles desiertas, fue un largo paréntesis sin palabras. No hacían falta. El abrazo en el escenario lo había dicho todo. Detrás de ellas, la fiesta de Eduardo no se reanudó, se descompuso. Los invitados se marcharon con una prisa torpe, evitando mirarse, como si la verdad revelada por Ana fuera un virus contagioso. El salón, decorado para celebrar un éxito falso, quedó como un campo de batalla después de la tregua. Copas a medio beber, canapés intactos y un silencio espeso, cargado de vergüenza. El regalo de Ana, el pequeño paquete envuelto a mano, permaneció en el suelo, el único testigo honesto de una noche de mentiras. Al día siguiente, el sol que se colaba por las persianas del modesto apartamento de Ana no trajo consigo la calma, sino el estruendo digital del escándalo. Las columnas de cotilleo online ardían. Las primeras versiones, sin duda filtradas por el equipo de relaciones públicas del padrastro de Eduardo, hablaban de una hermana desequilibrada que había intentado extorsionar a la familia en un acto de despecho y envidia. Publicaron fotos antiguas de Ana con ropa humilde, junto a imágenes glamurosas de Eduardo en yates y eventos benéficos, intentando pintar un relato de resentimiento. Pero la verdad tenía más fuerza. Alguien, quizás aquel hombre mayor que fue el primero en aplaudir, había grabado el discurso de Ana con su móvil. El vídeo, tembloroso y de mala calidad, se extendió por las redes como un reguero de pólvora. Y con él llegó una oleada de apoyo. Mensajes privados inundaron el buzón de Ana. Antiguos vecinos, compañeros de colegio e incluso algunos de los invitados a la fiesta, que escribían desde cuentas anónimas, le mostraban su admiración y su respeto.
Eduardo se encerró en un silencio de radio, viendo cómo amigos y socios de toda la vida dejaban de responder a sus llamadas, distanciándose del hedor de su crueldad. La verdadera reparación, sin embargo, no fue digital, fue tangible y comenzó con el sonido del timbre a media mañana. Era Elena, pero no la Elena de la fiesta, vestida de seda y joyas. Era su madre, en vaqueros y con el rostro limpio de maquillaje, llevando 2 cafés para llevar en una mano y una determinación de hierro en la mirada. No hablaron del pasado, hablaron del presente. 2 días después, un equipo de pintores entró en el apartamento de Ana. El olor a pintura fresca borró el aroma a humedad y a resignación. Elena no dirigía desde la distancia. Se arremangó y ayudó a empaquetar, a limpiar, a decidir colores. Juntas desmontaron la cama vieja de Ana y montaron una nueva. Y en la pequeña habitación que antes servía de trastero, colocaron una cama individual. «Para cuando me quede a dormir», dijo Elena, con una naturalidad que sanaba más que cualquier disculpa. La vieja rutina de visitas esporádicas y llamadas tensas fue reemplazada por cafés por la mañana, comidas compartidas donde rescataban recetas de la abuela y silencios cómodos mientras leían una al lado de la otra. El dinero del padrastro, por primera vez, no se usaba para construir muros, sino para derribarlos. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer inundaba el salón recién pintado, Ana se quedó mirando por la ventana. Observó el bullicio de su barrio, los niños jugando, los vecinos saludándose. Antes esa vista le producía una punzada de vergüenza, el recordatorio constante de todo lo que no tenía. Ahora lo veía de otra manera. Aprendió a mirar más allá del perfume caro y la fotografía perfecta en una red social. Comprendió que el amor verdadero no estaba en los regalos ostentosos, sino en el plato de sopa caliente que una madre te acerca sin que lo pidas, en la cicatriz que un cuerpo acepta para salvar a otro. La vergüenza que Eduardo había intentado clavarle en el alma se había transmutado en gratitud. Gratitud por su propia fuerza, por no haberse roto, por haber conservado intacta esa dignidad que nadie podía comprarle ni arrebatarle. Aquel hombre que aplaudió en la fiesta se convirtió para ella en un símbolo, la conciencia silenciosa que demuestra que, incluso en la multitud más indiferente, siempre hay alguien que sabe distinguir el valor del precio. Y al final, cuando las luces de la fiesta se apagan y solo queda el eco de nuestras decisiones, ¿qué define realmente nuestro valor? ¿La riqueza que acumulamos o la verdad que nos atrevemos a defender?